Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aquí qué. Yo soy Quique Vázquez y el día de hoy tengo el gusto de platicar con Ivonne Valdivia. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Quique, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, la verdad es que para nosotros siempre es un honor poder recibir talento como el tuyo, ¿no? Y además de que nos des tiempo y espacio en tu agenda, que eso es lo más, de alguna manera lo más complicado de acomodar, ¿no? No, contenta de poder compartir y vamos a intentarlo. Vale, perfecto. Bueno, pues para ir iniciando un poquito con la conversación, como te platicaba fuera de micrófonos, pues es un poquito una conversación muy informal. La verdad es que como vayan surgiendo algunas cosas. Sin embargo, pues hay que puntualizar que tienes una carrera bastante interesante desde que tú sales de la carrera. Y hablando de ese tema en específico, sí me gustaría que nos pudieras platicar quién es Ivonne Valdivia y qué has hecho, porque seguramente, así como mucha gente ya te tiene más o menos en el radar, habrá otra que a lo mejor es su primera vez, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias, Quique, en serio. Te platico un poquito. Yo soy nacida en San Juan de los Lagos, de los Altos de Jalisco, entonces pues ahí estuve hasta mis 17 años más o menos. Vine aquí a León a estudiar la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad de La Salle Bajío, porque siempre como que la parte de la resolución de problemas, usar la tecnología, como que siempre fue algo que me despertaba y como que era un reto, como que decía, puedo hacer esto así, puedo hacer esto acá. Y por eso justo elegí esa carrera, cosa que también tenía otra como que hobby, otra pasión que nunca como que se apagó, que fue el fútbol. Lo jugué de secundaria, prepa e incluso estando aquí en la universidad estuve en el equipo ahí de la facultad. Pero siempre buscaba como que hacer una mezcla, ¿no? Entre la carrera, el fútbol y decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No encontraba la forma, a veces yo tenía, me acuerdo mucho la materia de programación de dispositivos móviles que nos ponían a hacer geolocalización. Y entonces ya en la práctica el ejemplo era busca un punto y ponlo. Yo siempre buscaba estadios, ¿no? Entonces era así como, y los maestros me decían de que, ay, bueno, otra vez de fútbol, de que, ¿por qué te sales a ver el partido de la Champions? O cosas así. Y yo justamente no, como que me gustaba siempre la carrera, claro, no, nunca fue como que una duda, pero sí me costó trabajo y sobre todo tiempo a lo mejor y también algunos errores en hacer como que esa mezcla, ¿no? Lo sigo intentando, no es como que ya haya encontrado todas las respuestas que tengo, pero más o menos así fue empezando todo. Claro. Oye, ¿y cómo es que ahora, o sea, por ejemplo, influye tu trabajo en lo que vemos en el deporte? O sea, ¿cómo vemos plasmado todo lo que tú haces al momento de que nosotros vemos en un partido de fútbol pues, la ejecución como tal del deporte? ¿Tú qué haces y eso de qué manera suma a todo lo que nosotros vemos, ¿no? Claro. Bueno, voy a seguir justo entonces con el hilo de la pregunta anterior. A mí en Rayados me dicen eso, ¿no? Se va a abrir el puesto, no está bien definido, pero es con el equipo femenil. Ahí el equipo femenil apenas tenía 6 meses operando, más o menos. Entonces, hago las entrevistas, que fueron en línea justamente, porque yo en ese mes, pues ya era diciembre, estaba acá en mi casa, no estaba en Monterrey como tal. Y yo dije, bueno, yo nunca imaginé trabajar en un club de fútbol porque no era algo que yo aspiraba, pero dije, no me voy a cerrar esa puerta. Y aparte, también yo sabía que se buscaban un perfil muy específico de un estudiante de comunicación. Entonces dije, vamos a intentarlo. No creo que pase, pero bueno, me hablan y me dicen, o sea, ya me hacen como que la propuesta formal. Yo, la verdad es que inconscientemente de los equipos que ya veía en la liga, Rayadas sí era uno que se me hacía muy atractivo. Entonces dije, bueno, ya conocí a algunas jugadoras y tal, empecé a trabajar ahí y tal cual, como me dijeron, no está definido, o sea, me tocaba hacer de prensa, me tocaba hacer todas las redes sociales, de diseño, gráfico, de repente pues también ahí obviamente iba a los partidos del equipo varonil, algunas entrevistas, o sea, como que sí fue un rol pues que se fue definiendo a la marcha, ¿no? Y creo que eso me sirvió mucho porque también de repente me hablaban del área comercial, como de que, oye, va a entrar este patrocinador, necesito que me des algún reporte o números del equipo femenil porque necesitamos venderle, pues está difícil ahorita vender un equipo femenil, ta. Entonces me fui como involucrando un poquito en todas las áreas del club.
lo cual en serio cada día que pasa agradezco más porque digo, bueno, tengo noción ahora de cómo se vende algo, cómo se hace una activación de medio tiempo, tal. Entonces así fue y bueno, ya contestando a tu pregunta, o sea, en ese momento pues mi trabajo era tal cual todo lo digital que se veía en el equipo, ¿no? Nos tocó ser 2 años consecutivos el equipo que creció más en redes sociales, que pues eso ayudaba mucho porque después impacta eso directamente que en la venta de jersey hacíamos firmas de autógrafos, o sea, era como que la gestión con las jugadoras, toda la parte digital, la parte de prensa, obviamente, pues el periodista tiene una agenda muy larga en el día, entonces si tú le das algo más masticado, o de que, sabes que estos son los récords que hay que resaltar, pues ya es más fácil que también se haga el trabajo. Entonces, en ese entonces me tocó hacer como que esa parte, ¿no? Todo lo que, a lo mejor lo que no se ve, tomar fotos, la edición de video, las entrevistas, las conferencias de prensa, reportes para los que narraban o cosas así, o sea, como que hacer todo el back para que al final el producto luzca. Yo también siempre digo que tuve mucha suerte porque pues el equipo normalmente es un equipo de los primeros 4 de la tabla, entonces mientras deportivamente estén bien, es más fácil presumirlas, ¿no? Que a lo mejor estés ahí tapando una que otra cosa. Entonces, eso fue lo que me tocó hacer en ese entonces, ese era como que mi rol en la industria, ha ido cambiando realmente, pero en Rayados pues fue más o menos esa parte. Oye, y tú llegas entonces a Rayadas específicamente. Así es. Pero, ¿y la gestión del club? Porque el club es solo uno, quiero Sí. entenderlo así, ¿no? O sea, está Rayados y a la par tienes a las Rayadas, ¿no? Así es. En la gestión interna, ¿cómo le hacen? O sea, ¿lo llevan separado? ¿O tú también llegaste a participar en algo de lo varonil? ¿O cómo fue esa parte? Pues fíjate que al ser algo nuevo, creo que fue una disyuntiva en la mayoría de los clubes, no sabían cómo gestionar tal cual. O sea, es un primer equipo varonil y es un primer equipo femenil y aparte hay fuerzas básicas o muchos gestionaban al equipo femenil junto a fuerzas básicas, pero luego pues se perdían ahí algunas cosas. Entonces me tocó esa transición. Ahorita yo te puedo decir que a lo mejor ya hay un año donde ya se formalizó a considerar a la mayoría de primeros equipos femeniles como tu equipo profesional y ya después también tienen categorías inferiores, pero me tocó toda esa transición que justo lo hacía más rico, a lo mejor sí nos tocó batallar un poquito más porque el cuerpo técnico no era tan vasto, a mí a veces me tocaba, si viajaban puros profes hombres, el entrenador, el preparador físico, el utilero era hombre, entonces pues no se podía meter al vestidor porque las chavas ya se estaban cambiando, solo estábamos la doctora y yo ahí ayudando a lo que faltara, pero justo creo que, digo, esa etapa sí nos ayudó mucho como a crecer, en el sentido de que te involucraste en un chorro de áreas que pues ahorita la verdad, te digo, agradezco mucho tener noción en un poquito más de cosas. Oye, y hablando de este mismo tema, ¿qué se siente? O sea, digo, llegaste, empezaste a hacer multitask, ¿no? Literalmente, pero ¿qué se siente? O sea, ¿qué es el momento en que llegas tu primer día a un equipo, pues tanto de primera división como profesional al final del día? ¿Y qué se siente? ¿Qué fue tu primera sensación? ¿Cómo lo viviste? Fíjate que hubo como que varios momentos que no se me olvidan. En las entrevistas casi todas fueron en línea. Al final tuve una donde el que me iba a entrevistar, que después terminó siendo mi jefe un año, no encontraba mi currículum. Me dice que, a ver, ¿cómo te llamas? Y que preséntate. Y yo dije, ok, no sé si vamos bien o vamos mal, pero bueno. Y empezamos a hablar y de la nada me dice, ¿sabes qué? Ya, dijo, ya no me digas nada, te voy a recomendar que leas un libro. Y ya le dije de que, ok, Emilio. Y ya me dice cuál, y me da mucha risa porque ese libro es el que yo traía en mi bolsa. Casi siempre que viajo me gusta traer un libro en físico. Era el mismo, entonces lo saqué y me dijo, ya, ¿de qué pásale? ¿Tienes una duda? Y yo, pues sí tenía, pero no, dije, no, ya, luego me las dices. Pero esa parte se me hizo como interesante porque dije, ok, justo creo que voy a aprender un montón. Y siempre fui como que con esa mentalidad. El estadio, la verdad es que se impone. Creo, para mí es el más bonito de aquí de México, el Estadio de los Rayados, para que quienes no hayan ido se den la oportunidad de ir. El estadio impone, pero siempre me lo tomé como un trabajo muy divertido. Porque sí tiene cosas que no, a lo mejor no es sacrificio, pero pues trabajas los fines de semana. A veces me tocaba a mí ir al partido de Rayados los sábados en la noche.
y el domingo viajaba con Rayadas porque el lunes en la noche jugábamos en, no sé, de visitante o lo que fuera, en Torreón, Guadalajara, Aguascalientes, y luego el martes regresábamos y entrenabas y miércoles, entonces era como que pues sí, un loop como que interminable porque había partidos, local, visita y tal. Sí, esa parte a lo mejor es complicada, mi familia no estaba en Monterrey, pero siempre como que traté pues de divertirme, de aportar, porque sí era mucho que hacer. O sea, si yo quería que el equipo fuera considerado en entrevistas en la tele o algo, pues había que hacer todos esos contactos y te digo, la verdad es que lo disfruté un chorro. Es mucho aprendizaje, pero sí es mucha energía la que tienes que invertir en cuanto al día a día. Entonces, fue una etapa muy contenta. Me tocaron 4 finales, de las cuales solo ganamos una. Fue más perder que ganar, si ya lo pongo en la balanza, pero de hecho yo siempre digo, lo mejor que nos pudo pasar antes del campeonato que se obtuvo en 2019 fue perder 2 veces antes, porque aparte también la gestión de la jugadora, de repente que jugaban en la calle, que jugaban en tierra y ahora jugar en los estadios, vender jerseys, como que es un caminito que se tiene que recorrer y que si no lo recorres con cuidado, despegan y se pierde también, o sea, esa parte como que del ego, ¿no? Entonces, me gustó todo ese proceso también, obviamente, de perder, porque sí te deja un sabor diferente de boca. Oye, y yo sí quiero hacerte una pregunta muy en particular. Sabemos, a los que nos gusta el fútbol, que Monterrey es una ciudad muy pasional, ¿no? Muy pasional. O eres de Tigres o eres de Rayados. Sí. Obviamente, quiero suponer que tú eres de Rayados, ¿no? Quiero suponerlo. Pero, ¿cómo se vive, o sea, en el ambiente femenil? O sea, por ejemplo, ¿qué tanta diferencia hay con el varonil? ¿Se vive igual? A ustedes que son, pues, la parte que acompaña a las jugadoras o a los jugadores, de alguna manera, ¿les sucede lo mismo? ¿Lo vives con esa misma pasión? ¿O es como, bueno, yo vengo a mi trabajo y pues hago como de cuenta que no pasa nada? Me encanta esta pregunta porque yo cuando llego a Monterrey tuve un trabajo antes y sí me impactó bastante. O sea, entrabas a un Oxxo, entras a cualquier cosa y era o Tigres o Rayados. Casi que la caja 1 para Tigres, la caja 2 para Rayados, así, exagerado. Carne asada en todos lados, los asadores pintados con Tigre, con la M de Monterrey, lo que sea, pero sí es definitivamente la ciudad más pasional. Yo sé que el clásico entre Chivas y América pues es el nacional, pero en cuanto a pasión, o sea, no se discute definitivamente. Es una enfermedad padre en la ciudad porque tampoco es como que sea agresiva realmente, pero sí es que defienden mucho su postura. Algo que me pasó también cuando me entrevistaron en el club, me dijeron, oye, Tigres o Rayados, y yo les dije, mira, yo no soy, o sea, oriunda de aquí, entonces vengo a trabajar, tal cual, ¿no? Y me ayudó mucho porque obviamente te vistes todo el día así y sientes los colores y tal, pero nunca fue como que perdiera la cabeza. O sea, también, por ejemplo, nos tocaron finales regias varoniles, ¿no? Nos tocó una de la CONCACAF, que pues era una final internacional que se jugaba ahí justo en el estadio y yo veía a mis compañeros que toda la vida regios y Rayados, los veía así como nerviosos, como si ellos fueran a jugar. Y está bien padre esa pasión porque no se puede disfrazar, pero sí, o sea, definitivamente es la ciudad más pasional, es la rivalidad más pasional del país. Y la verdad que en femenil también, o sea, también se tradujo a eso. Los dos equipos pues han hecho bien las cosas, han sido siempre protagonistas en los 6 años que va de la liga, bastantes finales que se han jugado entre ellos, y las jugadoras también ya entraron en ese rol, te digo, sin caer en lo agresivo, porque realmente, a ver, todas se conocen de la universidad, estuvieron en el TEC, estuvieron en alguna prepa juntas y así, en Selección Nuevo León, pero ya en la cancha, o sea, sí es como son profesionales ya y esa pasión pues sí se convirtió también en algo interesante. ¿Qué se necesita para que más mujeres tengan ese espacio en el fútbol en general? O sea, sin importar si estás en diseño, si estás en comunicación, si estás en cualquier cosa, ¿no? ¿Tú qué crees que se necesita? Yo pienso que, mira, yo ahí tengo como que una idea muy, muy en concreto. Siento que sí existe, o sea, ese machismo en el fútbol, puede ser, pero yo creo que es más bien, o sea, si tú quieres estar en lugares de acuerdo a tus capacidades, independientemente del género. Y por ejemplo, creo que también yo tuve mucha suerte porque
justo cuando me iba al norte, sí me decían algunos amigos como, pues en el norte todavía hay más machismo y Monterrey es muy machista. Y realmente yo nunca sentí como que esa famosa discriminación que ahorita es muy sonada. En el club realmente cuando yo entré éramos muy poquitas mujeres, cada vez hay más y de hecho la semana pasada me comentaban que ya están casi a la par, lo cual es pues súper plausible para Rayados y para los demás clubes que están haciendo lo mismo. Yo creo que sí se ha quitado como que esas ideas de que hay profesiones relacionadas a cada género, ¿no? Vemos, por ejemplo, con los chefs. También a lo mejor antes era una profesión asociada a mujeres y ahorita ves a un montón de chefs internacionales mexicanos rompiéndola y lo mismo en la industria deportiva, ¿no? Entonces, creo que yo he tenido suerte y cada que también, por ejemplo, algunas compañeras que eran practicantes en ese momento o más chicas, yo les decía, tú haces tu mejor esfuerzo y si quieres, y si realmente quieres estar, o sea, vas a llegar. No importa que seas mujer, no importa que seas de otro estado, no importa que no domines otro idioma, o sea, tú esfuérzate y pueden llegar ahí esas oportunidades. De hecho, hay una historia muy interesante ahí porque en Rayados nos tocó recibir a un jugador, a Keloba, es africano, entonces cuando llegó, pues no hablaba muy bien español, pese a que ya había jugado aquí en la Liga MX, entonces entre los nervios y tal, 10 minutos antes de la presentación es como, necesitamos un traductor, y fue como, no pensamos en eso, o sea, nadie de la operación del evento pensamos en eso, y yo tengo una amiga ahí justo, era practicante y después ya fue empleada, que ella habla francés, entonces a que lo hablaba francés y le dicen de que, oye, ¿te avientas la traducción? Y ella, sí, claro que sí. Entonces, en ese momento ella ya estaba lista, a lo mejor nunca pensó, y está divertido porque en la historia del club ha sido la única persona extra que estuvo ahí en la mesa de presentación, estaba el jugador, estaba el director deportivo y estuvo ella de traductora, entonces, y ahí no importó si fue mujer o fue hombre, o sea, al final fue la única persona que sabía francés, a tal grado de traducción, entonces es prepararte, es tener como que los skills que más puedas y en algún momento pues los vas a poder utilizar. Oye, y en tu labor, lo mencionabas hace un ratito, en selecciones nacionales, ahí platícanos un poquito qué hacías y cómo es tu llegada de estar en un lado, te fuiste a otro, ¿no? Sí, estuve en Rayados, después pasé a trabajar en una agencia de nutrición deportiva, ahí en la parte de tecnologías estuvimos implementando un que otro sistema como para la optimización de procesos porque fue en medio de la pandemia, entonces tal cual nutrición deportiva con profesionistas, ya sean futbolistas o también pues área de deportes olímpicos, entonces con pandemia se hizo un sistema para que se llevara todo el control en línea. Entonces eso estuvo interesante porque, pues te digo, fue como aprender de otros lados, ¿no? Y de otros deportes y tal. Y ya después en selección estuve en la parte de operaciones, de selecciones femeniles, que prácticamente se ocupa como de toda la logística, ¿no? Yo realmente no dimensionaba cómo iba a ser el día a día en cuanto a, no sé si llamarlo la presión, pero sí la responsabilidad porque, por ejemplo, a lo mejor había etapas donde te tocaba con selección mayor, que te tocaban, pues, las jugadoras un poquito ya más consolidadas, pero que los viajes eran más largos, encontrar toda como que la logística para que lleguen, para que los recibamos en el CAR, para que se regresen a sus clubes, pero con las menores, pues sí tienes que ver toda la documentación de los papás. Primero explicarles, porque imagínate que tú tengas una niña de 14 años y vives en Los Ángeles, y es como, tu hija está convocada para las elecciones, como, ¿y quién me la va a recoger? ¿Y le van a dar de comer? ¿Y cómo que va a viajar sola? Entonces, porque ya a esa edad viajan solas, viajan con la custodia, pero toda esa documentación no te puedes equivocar en ningún numerito porque pues son menores, es estar acompañándolos allí, oye, ya llegamos por ti, ese es de chofer, trataba yo de siempre pues ir por ellas, obviamente, porque es una edad complicada. Yo tengo un hermano de 12 años y como que siempre decía, no, o sea, ¿cómo que a esa edad van a estar viajando solas? Entonces me tocó esa parte como de logística, pues viajar también con selecciones a partidos amistosos y tal. Y sobre todo ahí vas viendo como, pues el crecimiento que realmente está teniendo el fútbol femenil, que es como a lo mejor el meollo de varias pláticas, que vas viendo que hay niñas que desde más chiquitas se esfuerzan y que vas viendo que sí llegan. O sea, ya llega una niña de 14 aquí a selección,
que después a lo mejor la firma el Pachuca o la llega a firmar Chivas, cosas así. Entonces empieza como que a cumplirse el sueño de, no solo de la niña, sino de la familia, ¿no? O sea, hay muchos papás, a lo mejor más estadounidenses que, bueno, mexicoamericanos que decían de que, ¿cómo? O sea, mi hija va a jugar en México, mi hija la van a ver las Chivas, cosas así, como que te toca ver como que ese sueño compartido, que pues es muy bonito, o sea, como que toda esa historia, ¿no? Muy pesado, pero tu rol tiende a ser solucionar problemas a muchas personas, entonces creo que eso fue interesante también. ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Fíjate que yo soy muy del Madrid, o sea, realmente, digo, ya trabajé aquí en México y así, pero como que aquí en México nunca tuve un club que desde chiquita. Después viví en León cuando fue el bicampeonato, pero del Madrid sí. Entonces, yo podría decir que el que más a lo mejor, pues, me ha hecho disfrutar últimamente fue Cristiano, realmente, y lo que me gusta de él, pues, es su persistencia, su disciplina, porque eso es lo más difícil, ¿no? Sí diría que entre Cristiano y Zidane puede ser, a lo mejor ahí por un poquito la magia, muy madridista, definitivamente mi respuesta, pero sí serían ellos dos mis referentes. Súper bien, y aparte, o sea, de dos generaciones diferentes, ¿no? Y con características diferentes. Sí. Digo, Zidane, un tipo muy elegante, ¿no? Y Cristiano, como dices, como de mucho empuje, mucha disciplina, ¿no? Bueno, ahora, en contraparte, ¿quién es tu jugadora, pero ya no de todos los tiempos, sino tu jugadora favorita actualmente? Ok, fíjate que también ese es un tema bien padre porque en mi experiencia trabajando en lo que ya hemos platicado, muchas niñas decían eso, o sea, no hay referentes, ¿no? Y no sé, sí hay jugadoras históricas como Marta, la brasileña y tal, pero no se veían sus partidos, no conocías de ellas realmente. Y ahorita creo que es la responsabilidad más importante que tienen las jugadoras, porque pueden ser muy buenas, pero también tienen que, pues, buscar trascender. A mí, y tengo el gusto de conocerla bien, Rebeca Bernal, es la defensa de Monterrey, seleccionada nacional también. Tiene 25 años, pero ha pasado por todo, se fue desde su casa muy chica, ha estado metida en una disciplina pues muy intensa también, a tal grado que ahorita pues es un referente en el país, es una niña que estudia psicología, que también es súper disciplinada, que puede jugar en todas las posiciones de la cancha, pero su carrera, pienso que si sigue así, o sea, va a dejar un legado aquí en México y trascender en el extranjero sin duda. Oye, ahora te la voy a poner un poquito más compleja. A ver. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas cortas. Venga. Esta me gusta mucho porque es algo que empecé a hacer desde hace un episodio y creo que ha funcionado muy bien y es muy interesante. Vale. ¿No? Sobre todo, que sea si puedes, lo primero que se te venga a la cabeza. Claro. ¿No? Describe a Ivonne en 3 palabras. Ok. Pasional, autodidacta y soñadora. Ok. Ahora dime 3 cosas indispensables que necesitas para tu vida y que no pueden faltar en ningún momento. Mi familia, mis amistades y el fútbol. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Ok, sí, me gusta mucho porque sí, a lo mejor hay varios, pero el que más a lo mejor me dio risa en su momento es, si te piden algo para hacer, no digas que no lo sabes hacer, o sea, di que sí y después investigas cómo hacerlo, pero la parte como de aventurarse, ¿no? O sea, de decir, oye, por ejemplo, ahorita a lo mejor me pueden decir como, consigue a 15 estudiantes y tráetelos aquí, no los conozco, pero los vamos a traer, ¿no? Ese puede ser uno, y el otro es, no importa que no sepas hacer todo, importa que tengas el teléfono de quien sabe hacerlo, ¿no? Esa parte como que también del networking, porque sí, yo a lo mejor ahorita no voy a poder cambiar una llanta, pero voy a conocer a alguien o a buscar a alguien rápido que nos pueda acercar a alguien que lo haga. A mí me gusta mucho la siguiente pregunta porque es para mí, o más que lo que significa mucho para mí. ¿Quién es o ha sido tu ejemplo a seguir? Ok. También me gusta, en diferentes etapas de mi vida me he hecho esa pregunta,
soy también muy católica y me gusta ir de misiones y todo, sí tendría que decir que Jesús en muchas cosas es como ese ejemplo en cuanto a la bondad y cosas que seguramente todos le podemos aprender. Este, mm, sí, también voy a mencionar a Mourinho en el sentido como de liderazgo que absorbió en una etapa ahí, y todo también lo que ha trascendido con sus jugadores. Y tengo también mucha suerte porque ahorita ya es mi amiga y trabajo con ella, pero está Nelly Simón, que fue periodista, ahora está trabajando en Chivas, que también es, o sea, es una mujer que ha impulsado un montón justo a la mujer en el deporte, desde las trincheras que le ha tocado. No por el hecho de ser mujer, lo que te decía, o sea, te tienen que poner en cierto puesto o te tienen que dar oportunidades, o sea, tú te las buscas, pero creo que ha sido referente. Eso es a lo mejor en cuanto a lo profesional. Y en cuanto a lo personal, pues mis papás, o sea, mis papás, Giselle, por ahí también la conoces, mi hermana, que sigue de mí, pues ella dio un año de su vida también como al servicio cuando fue voluntaria. Está Aileen, mi otra hermana, que también tiene una energía que a todos nos pone felices, y Rodrigo, que es también mi hermano menor, que también mediante el fútbol y tiene 12 años y está chiquito, pero como que también pues se les puede aprender mucho a todos ellos. Y súper apasionado del fútbol, ¿no? Sí, también, madridista. Sí, también. Oye, y regresando un poquito al tema de Mourinho, que lo tocabas hace nada, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Mourinho? ¿Por qué para ti es tan representativo? Pues fíjate que a lo mejor me tocó esa etapa donde él dirigió al Madrid y todo. Me gustaba como el liderazgo que él absorbía, o sea, como que él absorbía toda la presión y a sus jugadores les daba instrucciones para que rindieran lo que tenían que rendir. Pero esa parte como de ser frontal, de hablar directo, gestionar un grupo con tantos egos, pues es muy complicado. Entonces, que lo haya logrado en la élite es algo que me parece interesante. Oye, y que ahora yéndome un poquito más lejano, bueno, el Estadio de Rayados va a recibir ahora unos cuantos partidos del próximo Mundial. ¿Qué futuro le ves a la selección? Porque, digo, al final del día tú ya estuviste en una parte por ahí, y sé que la selección se vive diferente, pero ahora con los resultados que hubo en este último Mundial, ¿tú cómo visualizas a la selección? ¿Crees que hagamos buen papel? ¿Tú qué? Desde tu perspectiva, ¿no? O sea, creo que ahorita justo atravesamos una etapa complicada donde se tiene que hacer mucha introspección, porque tanto en el Mundial Varonil pues no avanzamos, al Mundial Varonil que se fue ahora en verano no clasificamos, entonces sí son focos rojos que se deben atender, porque yo creo que en México hay un montón de talentos, o sea, somos más de 100 millones y es increíble que en Uruguay, que no hay ni la 10ª parte de población que tiene el país, tengan a tantos jugadores y jugadoras en la élite, ¿no? Yo creo que la parte de la formación, o sea, integral, con valores, con mucha disciplina, creo que por ahí de repente el mexicano sí busca, o buscamos, como que brincar escaloncitos, que el contacto, que esto, que yo ya no necesito hacer esto. La disciplina siempre te va a llevar, y en cuanto al fútbol es todavía más notorio, ¿no? Porque no es, o sea, lo fácil no es que los chavitos debuten en primera división o las niñas, sino que aspiren a jugar en Europa, que aspiren a saber 3 idiomas para que los contraten más fácil. O sea, mientras haya más introspección, creo que para mí ese sería como el meollo, tanto en los jugadores como en los entrenadores, como a nivel directivo. O sea, como que tenemos que ser conscientes que México sí es un referente a nivel mundial y que todavía no hemos dado esos resultados. Te pregunto porque, pues la verdad, como dices, ¿no? O sea, bueno, tú lo vives más de cerca o lo llegaste a percibir más de cerca, pero nosotros como aficionados que estás atrás de una televisión, pues sí fue muy triste. Esa impotencia, ¿no? Claro. Sí fue muy triste que, pues ver a una selección como la que tenemos fracasar tan duro y tan feo como nos pasó. Pero bueno, tener una perspectiva diferente en base a lo que tú nos platicas, creo que también sirve, ¿no? Al final del día, porque, pues bueno, es una pasión de todo un país. O sea, sí, aunque a muchos a lo mejor no les gusta al 100% o no lo siguen. Ubicas que tú, y el orgullo que te da ver a un jugador en un entorno internacional, o sea, te aprende algo. Entonces, creo que, esa introspección sí debe estar como más latente y seguro, o sea, porque
hay infraestructura, pero creo que falta a lo mejor ese último esfuerzo. Claro. Oye, para ir cerrando un poquito, Ivonne, porque sé que hay mucho tema, el fútbol nos podría dar para muchas cosas. Para ir cerrando un poquito, normalmente acostumbramos pedirle a los invitados que nos hagan una recomendación, ¿no? Ya sea un libro, una película, una serie, un documental, sí. Que nos puedan recomendar y que sea, pues, valioso, ya sea no solamente para nuestro auditorio que tenemos ahora, sino en términos generales, ¿no? Claro. Fíjate que, regresando a la otra pregunta, el libro debería ser Outliers, o se llama Fueras de Serie, porque unos tienen éxito y otros no. Ese libro me gusta mucho, está muy cortito aparte, y ese es el libro que yo traía en mi bolsa cuando la entrevista, que me dice Emilio de que te voy a recomendar este libro, y le dije, es este, y me dijo, sí. Ese libro creo que habla de, o sea, cada capítulo es una historia diferente. Por ejemplo, habla de los Beatles, de las 10.000 horas de trabajo, que para que seas especialista en algo tienes que trabajar por 10.000 horas en eso, y los Beatles, en promedio esas 10.000 horas son 10 años. Los Beatles tocaban en bares de que 12 horas en Alemania desde temprano hasta que cerraran el bar. Entonces juntaron sus 10.000 horas más rápido y pues llegaron a ser lo que fueron y lo que son. Entonces sería ese libro, Outliers, o Fueras de Serie. Y también en cuanto al deporte, hay otro que también como que marcó una etapa interesante que se llama El juego se gana en el vestidor. También está muy cortito. Es de un vestidor de fútbol americano, pero se puede aplicar en cualquier deporte colectivo. Habla como de la cultura de trabajo, que tienes que involucrar a todos, desde el cocinero, desde el utilero, o sea, que todos estén realmente pensando, esta temporada vamos a ser campeones. Y te ayuda como que todos estén en la jugada realmente, porque a lo mejor pues en el partido sucede algo y el fisio no estaba enterado, y si está enterado ya va a saber cómo operar más rápido, ¿no? Entonces serían esos dos libros los que sí tengo que recomendar. Perfecto. Pues, Ivonne, la verdad es que quiero agradecerte infinitamente por el tiempo, el espacio de nuevo. La verdad es que esperamos no sea la última vez verte por acá. Gracias. ¿No? Porque, como te decía, al final hay mucho tema que platicar. Pero sí agradecerte mucho por habernos compartido esto que nos pudiste platicar. Agradecer también al Instituto Oviedo, a la Dirección de Comunicación y a Jorge en Controles, y a todas y a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti por el momento, por el espacio, y aquí seguimos. Muchas gracias. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Aquí que es un podcast original de Radio Oviedo, conducido por Enrique Vázquez, editado por Jorge Vivero y producido por el equipo de comunicación del Instituto Oviedo junto a Enrique Vázquez, grabado desde la cabina de radio del Instituto Oviedo.